Esta presentación es creada por la Corredera Pública número 5 de la Plaza del Estado de Hidalgo. Vamos a hablar sobre la Sociedad Anónima Promotora de Diversión Mexicana. La intención de esta presentación es que nuestros clientes y amigos tengan mayores elementos al momento de decidir qué tipo de sociedad van a crear con nosotros. En el caso particular de la Sociedad Anónima Promotora de Inversión, esta es una evolución de la sociedad anónima, es decir, la Sociedad Anónima Promotora de Inversión es como un escalón intermedio entre una sociedad anónima normal, vamos a llamarle sociedad anónima ordinaria, y una sociedad anónima bursátil. Esta sociedad, desde luego, puede constituirse desde el principio como una sociedad anónima promotora de inversión o transformarse en una evolución a partir de una sociedad anónima para transitar en última instancia con la finalidad de llegar a ser una sociedad que cotiza en la bolsa. Una cosa importante que tenemos que tomar en cuenta en este tipo de societario es que la SAPI por sí misma está regulada en la Ley de Mercado de Valores y de suyo ya puede hacer una oferta pública inicial que podría ser colocada en alguna bolsa de valores. Eso es una cosa importante que tenemos que tomar en cuenta en la SAPI. Recordemos que la Sociedad Anónima Promotora de Inversión, la SAPI, es, como cualquier otra sociedad anónima, una empresa de capitales y como cualquier otra sociedad anónima debe constituirse bajo una denominación que los socios deben elegir libremente. Esta denominación se tiene que autorizar por parte de la Secretaría de Economía. Es fundamental que el nombre de la SAPI sea un nombre que sea elegido de manera voluntaria por los socios, que sea compatible con su imagen corporativa, pero además que sea una denominación que sea aceptada por la Secretaría de Economía. Igual que cualquier otra sociedad anónima, se tiene que constituir ante fedatario público, ante notario o ante corredor público. En el caso de nosotros, la Corredera Pública 5 del Estado de Hidalgo ofrece este servicio como parte de nuestro portafolio de actividades, recordando que la Corredera Pública es algo similar a una notaría federal. Tenemos fe pública otorgada por el gobierno federal y creamos este tipo de sociedades en la misma tesitura que si se hiciera igual ante un notario o ante un corredor. Tiene la misma validez. Igual que una sociedad anónima, esta sociedad tiene características similares. En el caso particular del velo corporativo, del patrimonio, recordemos que las sociedades se crean con una persona jurídica y un patrimonio propios, distinto de los socios. Significa que los socios, al momento de crear esta empresa, van a crear una nueva persona, va a ser como cualquier otra persona, o sea, va a tener nombre, domicilio, etcétera. Entre ellos va a tener personalidad jurídica y patrimonio propios, ¿no? Y los socios van a responder de manera limitada de las obligaciones sociales. Esto significa que la principal característica de la SAPI, igual que de cualquier otra anónima, es esta, que los socios responden hasta el valor de sus acciones. En el tema del velo corporativo, recordemos que como cualquier otra sociedad de capitales, así como sucede con la anónima o la sociedad de responsabilidad limitada, esta sociedad anónima especializada SAPI contiene ese beneficio que es el velo corporativo. Le proporciona a los socios la posibilidad de arriesgarse más en los negocios, porque este velo, que es como una membrana invisible entre la sociedad y los socios, hace que las deudas de la sociedad no pasen a los socios y las deudas de los socios no pasen a la sociedad. Pero como en cualquier sociedad anónima, el velo corporativo tiene reglas y tiene límites. Esto significa que los socios responden de las obligaciones sociales hasta el valor de sus acciones, por lo cual es muy importante que ustedes definan el capital social en base a esta alternativa del velo corporativo, porque no todos van a dejar de responder para que el velo corporativo subsista y que los socios estén tranquilos y puedan ser más agresivos en una inversión, en un negocio. Deben de cumplir ciertos requisitos, como tener un domicilio fiscal localizado ante el SAT, como tener sus oficinas abiertas al público, como mantener sus libros de actas de socios y de capital vigentes. Y desde luego, pues esta sociedad, si cumple con todos los requisitos, pues va a tener velo corporativo. Ahora, el velo corporativo tiene también sus cosas interesantes que hay que ir platicando conforme vayamos avanzando en la presentación. Ahora bien, igual que cualquier otra sociedad anónima, esta sociedad anónima especializada tiene un mínimo de 2 socios y un máximo ilimitado. Se puede constituir tanto por personas físicas como por personas morales, es decir, los socios pueden ser exclusivamente personas físicas como ustedes o yo, o a través de otras empresas, que sean las que a su vez sean las socias de esta persona SAPI.
Es una sociedad que, como ustedes lo verán, el nombre de promotora de inversión nos lleva a pensar que esta sociedad hace actividades financieras, pero no, esta no es una sociedad para prestar dinero, es una sociedad para promover la inversión. Es decir, lo que buscamos es que haya muchos socios y que haya gente que participe en esta empresa aportando capital y no solamente trabajo o solo capital. Hasta aquí también todo parece idéntico, también tiene varios órganos sociales, igual que cualquier anónima. Tiene un órgano de administración, un órgano de vigilancia y la asamblea de socios. En cuanto a la asamblea de socios, no hay ninguna diferencia. Los socios van a integrar, el cúmulo de socios va a integrar la asamblea y es el cerebro de la sociedad. En cuanto al órgano de administración, hay algunas diferencias, porque esta sociedad, la anónima promotora de inversión, no puede tener un solo administrador único. Por ley y por definición debe administrarse al menos por un consejo de administración. Lo mismo sucede con el órgano de vigilancia. No puede ser vigilada por un solo comisario, que son los ojos de la sociedad. Tiene que ser un consejo de personas las que integren la sociedad anónima promotora de inversión. Es un consejo de vigilancia. En el caso del órgano de administración, también hay algunas situaciones importantes que hay que comentar, porque existen dos formas de administrar una sociedad anónima promotora de inversión. La SAPI puede ser administrada por un órgano de administración ordinario, digo, dos, tres personas, las que ustedes quieran, como consejo, o puede ser administrada por un gobierno corporativo con una forma de evolución más grande y que desde luego genera tanto responsabilidades como otro tipo de obligaciones interesantes. El gobierno corporativo es una forma más acabada de administración que sigue mejores prácticas corporativas, como vamos a comentar en un momento más. Ahora, esta sociedad anónima promotora de inversión está diseñada para que se protejan los derechos de los socios minoritarios. Como vemos, la idea de esta sociedad es que haya muchos socios y que haya diferentes clases de acciones, también como lo vamos a ver, lo que significa que es necesario proteger los derechos de los inversores minoristas y entonces en esta sociedad los socios que tengan al menos el 10% del capital social deberán poder elegir a un integrante del Consejo de Administración para garantizar que su administración va a ser plural y que van a tener voz y voto en la administración de la sociedad todos los inversionistas. Lo mismo sucede con el Consejo de Vigilancia. El 10% de los accionistas tienen derecho a nombrar a un miembro del Consejo de Vigilancia con la misma finalidad. Ahora bien, entrando al tema del capital social. Esta sociedad, igual que la anónima, tiene un capital social que puede ser fijo o variable. Ustedes eligen si la sociedad va a ser de capital fijo o variable. La SAPI de SB, la que es de capital variable, curiosamente tiene una característica que es muy importante tomar en cuenta. Todas las sociedades de capital variable pareciera que pueden variar su capital y que las sociedades de capital fijo no pueden variarlo, pero esto no es así. Tanto las sociedades de capital fijo como las de capital variable pueden variar su capital hacia arriba o hacia abajo. La cuestión con estas sociedades de capital variable es que en realidad tienen dos tipos de capital, un capital mínimo fijo y un capital variable. De acuerdo a la ley, todas las sociedades de capital variable tienen que tener al menos un capital mínimo fijo, de manera que todos los terceros que contraten con la sociedad sepan que ese capital no va a disminuir. Por esta razón, el elegir el capital social correctamente es fundamental para las decisiones de la empresa corporativamente, para su credibilidad y el control del velo corporativo. Porque como vimos hace un momento, mientras más alto sea el capital social, la responsabilidad de los socios también es más alta. Recordemos que este velo corporativo tiene como límite las aportaciones de los socios, o sea, el valor de las acciones. Entonces, un socio que tenga un capital invertido de 10 millones de pesos tiene un velo corporativo hasta 10 millones de pesos. Es decir, las obligaciones sociales que contraiga la sociedad van a tener un impacto en él hasta 10 millones de pesos, en donde él tendrá que demostrar en las obligaciones correspondientes que realizó la aportación a su capital social. Todas las deudas de la sociedad arriba de 10 millones le son completamente inocuas a un socio que tenga 10 millones. Por eso, por ejemplo, un socio que tenga 50,000 pesos de capital social y la empresa tiene una responsabilidad, por ejemplo, laboral de un trabajador, conseguir una condena de 1 millón, pues al socio no le pasa nada, precisamente el velo corporativo lo protege y va a tener un desarrollo mucho más potenciado porque el capital social que se elija es el límite del velo corporativo, ¿no? Entonces, en estas empresas es súper importante determinar un capital social que tenga un balance entre privilegiar el velo corporativo de los socios y la credibilidad de la sociedad.
Mientras más alto sea el capital, mayor credibilidad tendrá la sociedad, pero también menor impacto tendrá en el beneficio del vuelo corporativo y al revés. Mientras más bajo sea el capital social de una empresa, la credibilidad será menor, pero el socio gozará de un velo corporativo más profundo. Una de las claves más importantes de una sociedad SAPI de CB es precisamente la posibilidad de tener diferentes tipos de accionistas. En esta empresa recordemos que los socios van a invitar gente a participar como shareholders o como accionistas, lo que significa que en algún momento dado esta empresa podría tener menor capital de los fundadores y mucho mayor aportación económica de terceros inversionistas. Para eso nace esta empresa, para que haya inversionistas en la SAPI y que funcionen los negocios tal como funciona, por ejemplo, Apple, Amazon o alguna empresa grande. Funcionan con modelos similares al de una SAPI. Las sociedades que cotizan en bolsa de valores, como por ejemplo, no sé, el mismo Tesla o cualquier otra empresa de ese nivel, tienen que tener mucho cuidado en la administración de sus acciones, en la forma en la que dibujan sus acciones. Porque si no se hace correctamente, nos puede pasar lo que en su momento le pasó a Steve Jobs, ¿no? En Apple, que lo acabaron sacando de la empresa, porque los accionistas que invierten en la sociedad llegan a tener mayor porcentaje accionario que los socios fundadores. Esto se puede arreglar haciendo un régimen accionario diversificado de manera que no todos los socios tengan los mismos derechos en la empresa. No todos los accionistas van a poder votar en todas las decisiones de la sociedad y eso nos permite reservar algún tipo de privilegios para los que fundan esta sociedad. En esta figura, en esta SAPI, entonces, como vemos, dibujar correctamente una distribución accionaria es el éxito, o de ello depende el éxito de una sociedad como esta, ¿no? Aquí les voy a poner algunos ejemplos. Podríamos crear tres tipos de acciones. La serie A para socios fundadores con el capital mínimo fijo que habíamos comentado, o el capital fijo. En otro video explicaré la diferencia entre estas dos figuras del capital mínimo fijo y capital fijo. Pero, por ejemplo, los socios de serie A podrían tener plenos derechos económicos y corporativos, de manera que sean los que tomen todas las decisiones de la sociedad y solamente ellos tengan esos plenos derechos económicos y corporativos, como el derecho a voto y el derecho a utilidades al 100%. Podríamos crear una serie B, por ejemplo, para socios de voto limitado, en el que ese capital solamente representará el capital variable de la sociedad, el que puede subir y bajar sin ningún problema, el que los socios pueden aumentar o disminuir sin consecuencias y sin requisitos. Y en esta serie B podríamos dibujar que solo tengan derecho a voto limitado los accionistas que compren este tipo de acciones. Por ejemplo, solo a votar en asambleas extraordinarias, que no participen en la administración de la sociedad o en las decisiones de administración como es nombramiento de administradores y eso, sino solamente, por ejemplo, en caso de fusión, escisión, liquidación, o sea, en decisiones corporativas sumamente graves. Y eso permite que estos socios tengan su capital asegurado, que las decisiones que se tomen van a estar importantes y decididas de manera plena, con consentimiento de todos los accionistas de la serie B y serie A, pero con esa diferencia, ¿no? Que tienen un voto limitado. Y podríamos crear una serie C, por ejemplo, con acciones sin derecho a voto, de manera que cualquier persona que comprara las acciones serie C no tenga derecho a votar en ninguna asamblea, ni en ordinaria ni en extraordinaria, y solamente tenga derechos económicos. Este es ideal, este tipo de serie C es ideal para lo que platicábamos hace un momento de lo de no perder el control de la sociedad como le pasó a Steve Jobs, de manera que los accionistas que compren la serie C van a poder invertir cantidades fuertísimas, mucho mayores que el capital aportado por los socios serie A, y eso no haría que perdieran el control los socios fundadores en esta empresa, ¿no? Y podríamos dibujar otras series de acciones raras, por ejemplo, una serie D para derechos solamente para trabajadores o gentes que tuvieran alguna aportación de capital intelectual en la sociedad, que se le quieran dar derechos no económicos y solamente derechos corporativos distintos al voto. Podría ser otra forma de manejarlo. Hay muchos ejemplos más. En un nivel de evolución posterior, no creo que al principio sea posible para la mayoría, claro que legalmente se puede, pero en un nivel posterior de evolución, la sociedad podría migrar de ser una sociedad anónima de SAPI, de CB, con una administración ordinaria, como platicamos con un consejo de administración ordinaria, y migrar a una figura de gobierno corporativo mucho más compleja,
que se conoce como Código de Mejores Prácticas Corporativas. Es decir, aplicando mejores prácticas corporativas, la sociedad sería muy transparente y tendría muchos órganos, aparte del Consejo de Administración, que serían órganos intermedios entre los socios accionistas y pues los órganos de administración, ¿no? Por ejemplo, esta sociedad podría tener consejeros independientes. De acuerdo a la ley del mercado de valores, la SAPI tiene optativo tener un gobierno corporativo. Todavía está en un nivel intermedio, ¿no? Quedamos. Entonces, en este nivel intermedio, la SAPI puede o no elegir un gobierno corporativo. Si eligiera el gobierno corporativo, entonces tendría consejeros independientes que van a votar en el Consejo de Administración, equilibrando las decisiones para que no se tomen decisiones arbitrarias o decisiones nepotistas fuera de lo comercial, ¿no? Que los socios accionistas no puedan comprar un departamento para uso de ellos, que no se contrate personal fuera de los estándares, digamos, de precios comerciales, que los equipos de cómputo que se compren en la empresa no sean a sobreprecio. Es decir, eficientiza la administración de la SAFI a través de los órganos intermedios, que serían, en este caso que estamos platicando, los consejeros independientes. Pero tiene otros órganos, como lo voy a poner ahorita aquí ese ejemplo, como órganos de auditoría y órganos de inspección y vigilancia de calidad de productos, etcétera. Voy a hacer un video especial que los invito a ver relacionado con el gobierno corporativo, explorando todas las alternativas y que ustedes pudieran saber cómo y cuándo elegir o no una administración con gobierno corporativo. No obstante que esto de las mejores prácticas corporativas pueda ser muy atractivo para que los inversionistas quieran participar en la sociedad, no es forzoso, es un régimen optativo. Nosotros lo recomendamos ampliamente en una SAPI porque, bueno, como veremos en el video correspondiente más adelante que quieren ustedes checarlo, un inversionista en México tiene mucho miedo de invertir en una sociedad anónima y comprar acciones, porque las prácticas que se han acostumbrado en México es que el consejo de administración o los administradores compren, suban y bajen gastando todas las utilidades que la empresa recibe con tal de no pagar impuestos. Entonces, hemos visto, sobre todo por ejemplo, las gasolineras, esto se da mucho, ¿no? Los socios de las gasolineras no reparten dividendos a sus socios accionistas porque toda la lana se la gastan. Entonces, llega un momento en el que pareciera que fuera una administración fraudulenta, pero el Consejo de Administración podría justificar compras a sobreprecio. Vaya, en muchos casos lo hemos visto, ¿no? Entonces, ¿qué inversionista va a tener la seguridad de que su lana está segura y que va a poder tener dividendos o utilidades si la administración está al capricho de una sola persona, del famoso hombre clave, ¿no? A través de las mejores prácticas corporativas que se introduzcan en la SAPI, esto se diluye, esto se mejora, y estos riesgos se destruyen y la sociedad queda mucho más atractiva para la inversión. Aquí podrán ver nuestros teléfonos y dirección. Para cualquier consulta estamos a sus órdenes. Muchas gracias.